Jóvenes, buenas tardes. El objetivo de la clase de hoy es escribir números en notación científica. Para eso, recordemos algo. La notación científica nos permite escribir números muy grandes o muy pequeños de forma abreviada. Esta notación consiste simplemente en multiplicar por una potencia de base 10 con exponente positivo o negativo. Si ustedes se dan cuenta, en la definición nos habla de números muy grandes o muy pequeños. Cuando hablemos de números muy pequeños, esos serán todos los que comiencen con 0, algo. Y los números grandes serán aquellos que no comiencen por 0, algo. ¿Qué quiero decir con esto? Veamos un ejemplo. Si ustedes se fijan, el 4752,3 ya va a ser considerado como un número grande. En cambio, el 0,00034 es considerado un número pequeño. Ahora, ¿cómo se escribe un número en notación científica? Señala la definición que se compone de dos partes. Un número en notación científica nos dice que es un número que solo contiene unidades y decimales. Y la segunda parte, una potencia de base 10. Es decir, si yo miro el 4752,3 y lo quiero escribir en notación científica, lo que debo hacer es escribirlo en la parte entera solamente con unidades sin cambiar el orden de los números. ¿Qué quiero decir con esto? Para escribirlo sin cambiar el orden de los números nos quedaría como 4, 7, 5, 2 y 3. Esa sería la primera parte. Si ustedes se fijan, tengo la unidad, que en este caso es el 4, y la parte decimal, que sería los 7523. Ahora, esa es la primera parte, es decir, un número que contiene unidades y decimales. La segunda parte es una potencia de base 10, es decir, aquí voy a colocar por 10 y me falta el exponente. El exponente que me falta, cuando usted observe que es un número grande, como el que yo acabo de señalar, el exponente siempre va a ser un número positivo. Ahora, ¿qué número corresponde al exponente? Fijémonos en lo siguiente. En el número original, la coma se encontraba en el 2. Y yo la coloqué ahora donde está el 4. La pregunta es, ¿cuántos números se encuentran entre coma y coma? Si ustedes se fijan, hay 1, 2, 3 números. Por lo tanto, el exponente es 3. Veamos el siguiente ejemplo. Si ustedes observan, ese número del ejemplo 1 es un número grande. Por lo tanto, sin cambiar el orden, voy a colocar la unidad con los decimales que corresponden. En este caso me va a quedar 7, y voy a copiar el resto de los números decimales. Esa es la primera parte. Luego lo voy a multiplicar por una potencia de 10. Me falta el exponente. Como el número era grande, voy a colocar el signo positivo. Y ahora voy a contar cuántos números hay entre coma y coma. Fijémonos, voy a marcar con un puntito en negro dónde estaba ubicado originalmente la coma, que es ahí. Por lo tanto, ahora contamos cuántos números hay entre coma y coma. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por lo tanto, es 10 elevado a más 6. Si nos fijamos en el segundo ejemplo, ese número es considerado un número pequeño. Y como es un número pequeño, entonces la parte de la unidad sería 3,4. Recuerden que no se cambia el orden de los números. Ahí estaría la primera parte, multiplicado por una potencia de base 10. Y ahora veamos el exponente. El exponente en este caso, como es un número pequeño, el exponente es negativo. Y ahora,
nos fijamos nosotros que pusimos nuestra coma en el 3,4. Aquí está ubicada la coma. ¿Cuántos números hay entre coma y coma? En este caso hay 4. Entonces, el 0,00034 nos va a quedar en notación científica escrito como 3,4 por 10 elevado a menos 4. Recordemos entonces que delante de la coma solo puede haber una sola cifra, que es la unidad. Esa cifra no puede ser 0. Y para números grandes, el exponente de la potencia es positivo. Y para números pequeños, el exponente de la potencia es negativo. Practiquemos. El primero, 0,0045, sin cambiar el orden, ¿cierto? Como es un número pequeño y tenemos que tener una sola cifra delante de la coma, nos va a quedar 4,5. La segunda parte es multiplicar por un 10, elevado ahora, como el número es pequeño, por un número negativo. Ahora, como yo coloqué la coma en esta posición, tengo que contar cuántos números hay entre coma y coma. Como hay 4 números, el exponente va a ser negativo. En el segundo ejemplo no tenemos ninguna coma escrita. Cuando no tiene el número original una coma, usted se la puede colocar de forma al final del número, de forma ficticia al final del número. Ahora, ¿cómo puedo escribir ese número grande, ¿cierto? Con una sola cifra, colocando 6. Ahora, por 10. Como el número es grande, el exponente va a ser positivo. Si ustedes se fijan, tengo la coma al final y ahora la coloqué donde se encuentra el 6, es decir, la voy a colocar acá. ¿Cuántos números hay entre coma y coma? En este caso hay 5 números, más 5. El ejemplo número 3 es un número grande, por lo tanto ya sabemos que el exponente va a ser un número positivo. Ahora, como delante de la coma debe existir solamente una cifra, voy a colocar el 6, y luego va a quedar el 74. Si ustedes quieren, pueden colocar el resto de los decimales. Si no, simplemente así. Por 10. Como el exponente es de signo positivo, le colocamos el signo y ahora contamos cuántos números hay entre coma y coma. Recordemos que este número original, usted puede ubicar la coma al final y luego colocar el puntito para recordar y observar cuántos números hay entre coma y coma. Si contamos, nos quedan 8 números, elevado a 8. Ahora vamos con el ejemplo número 4. Si voy a colocar la coma y un número delante de la coma, el número que iría en este caso adelante sería el 2. Recuerden que no se cambia el orden de los números. Multiplicado por 10, elevado a un exponente, en este caso negativo, porque el número es considerado pequeño. ¿Cuántos números hay entre coma y coma? Observemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por 10 elevado a menos 7. El ejemplo número 5. Si delante de la coma puede haber un solo número, acá va a quedar el 1,8. No es necesario colocar cuando son el resto de los números, en este caso ceros. Por 10 elevado a un exponente positivo, porque el número es considerado grande. Ahora veamos, ¿cuántos números hay entre coma y coma? Como el número original no mostraba, ¿cierto?, una coma, usted puede colocarle al final. Y ahora ubique como un puntito donde está la que yo coloqué, que sería el 1,8. Contemos cuántos números hay entre coma y coma. 1, 4, 7, 10, 13. Por 10 elevado a 13. Y los últimos ejemplos. Colocamos la coma y delante de la coma solo puede estar el 2 y luego de la coma el 56. Por 10 elevado a. Si ustedes se fijan, entre coma y coma, 2 números. Como el número es considerado pequeño, signo negativo. Finalmente, el número 7, 10,2. Ese número es considerado grande. Para escribir la coma y delante de él
un solo número, me tendría que quedar de la siguiente manera: 1,02. Luego, multiplicado por 10 elevado a. Si ustedes se fijan, entre coma y coma hay un solo número, por lo tanto 1. Y el signo de ese va a ser positivo, porque el número era considerado grande. Recordemos que siempre que el número es considerado pequeño, es decir, todos aquellos que empiezan con 0, cualquier otro número, siempre el exponente de la potencia de base 10 va a ser un número negativo. En cualquier otro caso, cuando el número es considerado grande, el exponente de la potencia va a ser un número positivo.